Sí, yo creo que en América Latina hay como tradiciones que se entremezclan y se renuevan entremezclándose. O sea, es una hipótesis, si quieren, bastante obvia, digamos, en donde el cambio se gesta sobre la persistencia de ciertas corrientes. Entonces creo que históricamente ha habido como cuatro grandes matrices de tradiciones político, estratégico, ideológicas, que son la tradición nacional popular, la socialista revolucionaria, la anarcoautonomista, donde conecto el anarquismo del principio de siglo con el autonomismo de finales del siglo XX, porque tienen elementos en común y constituyen, digamos, una beta que no es ni nacional popular ni socialista revolucionaria, y algo que, heredando una palabra, un neologismo de Armando Bartra, llamaremos campesindia, o sea, que es campesino indígena. Creo que son las cuatro grandes matrices sobre las cuales se montan las distintas configuraciones de los procesos de movilización en América Latina en distintos momentos históricos. Es claro que con el avanzar del siglo XX, las dos grandes protagonistas de los grandes ciclos de movilización popular en América Latina, los grandes movimientos de movilización masiva, las formas de politización, se dan en torno a la matriz nacional popular y socialista revolucionaria, quedan subsumidas, aun cuando sin desaparecer del todo las matrices campesina y anarcoautonomista, y por ello creo que hacia finales del siglo XX, después de la derrota histórico-política de las tradiciones nacional populares y socialista revolucionaria, de la mano de la militarización del conflicto, pero también del neoliberalismo como reconstrucción de una dimensión más consensual, después de la mano dura y de la mano coercitiva de la militarización, o sea, la hegemonía neoliberal desconfigura, le hace perder brillo, sobre todo a la matriz socialista revolucionaria, que fue la protagonista del ciclo último de los 60-70, por lo tanto la que fue derrotada en sus aspiraciones revolucionarias, pero también la nacional popular, porque el discurso antiestatista, elitista, neoligárquico del neoliberalismo también echa para abajo todos los postulados estatistas del mercado interno, del consumo de masas, etcétera. Entonces creo que en ese momento, en ese vacío, en esa derrota política, es cuando reemergen o ocupan el vacío y muestran un nuevo brillo las matrices campesina y anarcoautonomista. Por eso podemos explicarnos la centralidad de los movimientos indígenas y también de cierto autonomismo que recorrió aquellos países donde la dimensión campesina indígena no es central en los esquemas de movilización. Entonces creo que, y al mismo tiempo, el reflujo de los movimientos de movilización hace reaparecer la nacional popular bajo ropaje progresista como una hipótesis digamos, de ordenamiento sistémico, como un punto de equilibrio. Entonces también el nacional popular, aunque es derrotado como matriz movilizadora, no deja de tener cierto brillo, heredado de sus éxitos del principio del siglo, de los 20-30, los 40. En el fondo es una matriz que ha tenido éxito, a diferencia de la socialista revolucionaria, que en América Latina nos ha legado pocas victorias y muchas derrotas, los formatos nacional populares bajo formato populista, un poco degenerado, digamos, un poco más pervertido, ha dejado saldos reformistas que siguieron rondando generaciones y sirvieron también como motivadores en clave antineoliberal. O sea, si el neoliberalismo es una neoligarquización, frente a la oligarquía del principio del siglo se erigió una propuesta nacional popular, lo nacional popular parece una vez más el antídoto al neoliberalismo, entendido como desoligarquización. Entonces, bueno, ahí yo con esas matrices trato de entender un poco los ciclos, digo, lo resumí muy brevemente, pero es una forma de decir, con esos claves de lecturas para pensar configuraciones de movimientos populares, hipótesis, digamos, antisistémicas, aun cuando algunas de ellas son muy intrasistémicas, porque lo nacional popular se caracteriza justo por jugar, digamos, adentro de los límites del sistema. Creo que, bueno, con esas claves creo que se pueden pensar grandes procesos. Creo que a veces también los mutila, también recorta, también opera ciertas simplificaciones y ciertas arbitrariedades con las cuales hay que tener cuidado, pero al mismo tiempo no hay que tenerle miedo a las generalizaciones, porque si no, eso nos inhabilita para pensar procesos más largos, fenómenos más generales. Entonces creo que esas cuatro claves de lecturas, desiguales y combinadas, o sea, muestran configuraciones específicas en distintos países de América Latina, incluso ciertas sincronías. No todo es sincrónico en América Latina, pero también hay sincronías. Si no, uno nos explicaría inicio de ciclo de gobiernos progresistas y fin de ciclo, tal como se están viendo.
Sí, son varias preguntas. Yo diría que, bueno, la primera pregunta ya se esbozó algo anteriormente. O sea, el punto es cómo reemerge lo nacional popular como punto de articulación, sobre todo en términos de un pasaje a la institucionalización de las demandas, a la institucionalización de los movimientos, que ese es el... Y creo que emerge de una necesidad inmediata, o sea, hay un principio de pragmatismo incluso que se puede entender, ahora sin atribuirle una carga valorativa. No hay una maduración de proyectos alternativos, la correlación de fuerza no está mutada tan sustancialmente como para permitir efectivamente un cambio más radical. Entonces ahí asumo como que hay cierta lógica del momento en que se debilita el paradigma neoliberal y emerge una fuerza alternativa que no ha terminado, digamos, de acumular fuerzas suficientes antisistémicas como para plantearse la ruptura de un horizonte, que por cierto también es un horizonte mundial y que por lo tanto implicaba también una articulación a escala mayor. Entonces, digamos, pero por otro lado también hay, eso digamos es como para reconocer que finalmente los gobiernos progresistas formularon una hipótesis que estaba en el horizonte de posibilidades del presente, entonces reconociéndole incluso algo y no poniéndolos inmediatamente en el banquillo de los acusados. Al mismo tiempo, y aquí viene como la parte más problemática, esa resolución no solo es de contenidos, también es de formas, y ahí donde lo nacional popular también no es solo el horizonte reformista, de consideración de clases, de convivencia con el capital, es también un formato en formato sociopolítico. Ahí es donde yo pongo más el énfasis y donde creo que la noción de revolución pasiva aporta más. ¿Por qué? Porque la noción de revolución pasiva, salvo discutir si es revolución y qué se entiende por revolución, es decir, cuál es la profundidad de los cambios, y creo que ahí hay que asumir que se trata de una revolución un poco como Gramsci entendía, revolución-restauración, o sea que es una revolución, cambios parciales que garantizan la continuidad de un sistema, entonces no deja de estar bajo el esquema reformista. Pero Gramsci insistía en la noción revolucionaria porque quería decir que eran cambios y transformaciones sensibles, que se presentaban como sensibles y que eran objetivamente sensibles. Creo que es lo que ocurre también en América Latina. No podemos negarle a esos gobiernos que marcaron o quisieron marcar discursivamente y prácticamente, claro, entre los discursos y la práctica hay una distancia, un pasaje post-neoliberal, que después lo decanten, lo asienten, que realmente sea sustancialmente, es otro discurso, pero se presentan como revoluciones. Casi todas incluso quieren usar la palabra revolución. Entonces, lo que Gramsci quería era como no dejar de reconocer que desde arriba o desde lógicas de continuidad sistémicas también existen formatos que se presentan en clave de transformaciones sensibles y profundas. O sea, no asumir que las iniciativas conservadoras son solo reaccionarias y conservadoras, sino que a veces adquieren la forma de procesos de transformación. Entonces, bueno, y ahí claro, entramos en el terreno de qué tanta transformación. Y recurrir al paradigma nacional popular nos remite también a una tradición donde las transformaciones son limitadas, pero son sensibles. O sea, lo que ocurrió en los años 20, 30, 40 o 50, según los países de América Latina, fueron transformaciones sensibles de la relación Estado-Mercado-Sociedad, en donde intervinieron también un fenómeno de movilización popular como un factor que obligó a esa transformación. Entonces ya se establece una secuencia. Las experiencias populistas o reformistas y progresistas en ese caso son una reacción a la aparición en escena de movimientos populares, pero un procesamiento reformista conservador, pero que necesariamente se juega también en términos de un formato donde se enfatiza la transformación, porque se le quiere, digamos, dar cabida a ciertas demandas de esos movimientos. Movimientos que no alcanzan para ser revolucionarios, que no tienen las fuerzas para imponerse, pero que trastocan la correlación de fuerza y obligan a un ajuste intrasistémico, pero sensiblemente marcado en clave del proceso. Creo que ahí, digamos, la dimensión de decir revolución nos coloca en ese debate, que nos guste o no después de decir revolución. Ahora, a mí me interesa más la segunda parte de la fórmula, porque la cuestión estructural que suele verse separada del tema democrático participativo, en el caso de Gramsci está conjunta. La misma fórmula incluye una apreciación y un balance del alcance de revolución, restauración, conservación, con la dimensión activo-pasivo, que implica propiamente una versión subjetiva. Entonces yo creo que esa cuestión es crucial. No podemos
a la hora de analizar los gobiernos progresistas en América Latina, separar la valoración de si son posneoliberales, qué tan lo son y qué significa eso, con la cuestión de qué implicó en clave de movilización, desmovilización, politización, despolitización, de toda una dimensión subjetiva. Creo que eso es fundamental, y creo que los gobiernos progresistas cumplieron una acción y una función desmovilizadora y despolitizadora, sobre todo en los países donde había más movilización y más politización. Es decir, tienen la lógica de la gobernabilidad, la lógica del control social y político instalada. Repito, a mayor movilización es más sensible esa función, es más perceptible el énfasis. Entonces, la cuestión es que lo pasivo no es tanto solo el origen del proceso de transformación, o sea, porque eso podría ser una de las hipótesis. Decir, bueno, en el fondo hay una recomposición de los bloques de las clases dominantes, donde una parte de las clases subalternas se adhiere a un pacto reformista, en donde es indiferente el tema de la movilización, desmovilización. No, yo creo que es crucial. Primero porque, decía Gramsci, que las revoluciones pasivas surgen de un subversivismo esporádico y inorgánico. Es decir, siempre hay una acción de masas insuficiente para trastrocar el sistema, pero suficiente para obligar a un ajuste. Entonces, bueno, primero hay que ubicar esa acción, pero no solo. La condición para la sustentabilidad de las revoluciones pasivas es que se mantenga esa pasividad. Entonces hay que operar en clave de control social, hay que operar reformas que también contengan y incorporen demandas de masas, pero en clave de despolitización y desmovilización. Entonces, en ese sentido, la dimensión de la pasividad. Creo que eso es un rasgo de esos fenómenos, y creo que eso echa luz, una luz algo siniestra y sombría, respecto de una variable que podía ser una variable de transformación fundamental. Se apuesta a la transformación desde arriba, se apuesta a la estatalidad, y se desdeña, no solo se pone en segundo plano, se considera como un estorbo al proceso la activación y la participación de masas, donde la vía se la frena y se la encausa, o incluso se la desactiva, donde no la había mucho, no se intenta ni siquiera utilizarla como una variable política. O sea, no hay un proyecto. O sea, resulta que la izquierda, o las que se dicen centro izquierda o progresismo, que llega al gobierno, en ningún momento se plantea la necesidad de construir dinámicas políticas de participación, de autodeterminación, en donde el tema de la autonomía de los movimientos sociales es un estorbo, donde el tema de la autodeterminación y de la participación en la politización no es una variable de progreso. O sea, el progreso del progresismo es el progreso es el desarrollo de las fuerzas productivas. No es el desarrollo, digamos, no solo de nuevas relaciones sociales de producción, y ni siquiera de nuevas relaciones sociales en general, en términos de unas sociedades cambiadas desde abajo a partir del protagonismo de las clases subalternas. Entonces, el tema de la subalternidad, por eso yo asocio revolución pasiva con subalternización o resubalternización, porque en el fondo el postulado crucial es perpetuar la subalternidad. Por lo tanto, no salen del esquema de la lógica de las estructuras y de las relaciones de subordinación. En ese terreno, yo creo que el saldo de los gobiernos progresistas es particularmente duro y dramático, y yo creo que incluso menos se presta a un debate posibilista, como lo es el caso de que tantas transformaciones hubo en términos de relaciones salariales, de variables de empleo, o sea, términos macroeconómicos. Se pueden discutir, yo soy bastante crítico, pero incluso estaría dispuesto a que se valore caso por caso. Pero fundamentalmente en el terreno de las transformaciones de las formas sociopolíticas hay un profundo, incluso retroceso respecto a la activación de actores, que fue lo que originó el llamado cambio de época, lo que Correa llamó cambio de época. Lo que originó eso fue una oleada de movimientos antineoliberales que fueron desmantelados o dejados morir por inanición. Pero yo no creo que esas cosas se mueran solas, sobre todo cuando hay un ejercicio desde arriba que requiere o le conviene, o que fomenta su desmantelamiento, su desmovilización, etc. Entonces creo que la fórmula de revolución pasiva conjuga un análisis con dos pendientes, y creo que es de las pocas fórmulas que he encontrado en el debate latinoamericano actual que logra colocar ese debate trenzado, porque una cosa sostiene a la otra. Es un intercambio casi de recursos materiales por recursos políticos, recursos subjetivos, o sea, cambio. Entonces, en ese mercado me parece que es donde el progresismo muestra todos sus límites en términos de proyecto emancipatorio.
O sea, el proyecto emancipatorio no es solo un proyecto de sobrevivencia del mercado mundial, es un proyecto que tiene que estar a mediano o largo plazo, y a mediano o largo plazo solo se sostiene a partir de la activación de masas, no se sostiene por que cambian los ciclos económicos, cambian los gobernantes, cambia la opinión pública. Entonces, creo que el punto de quiebre del fin de ciclo se da justo porque no hay relevo posible y no hay empuje posible que venga desde abajo, porque eso fue desactivado. Bueno, si los progresismos son revoluciones pasivas, también hay que preguntarnos sobre cuál es su configuración interna. Ya digamos, revolución pasiva es un marco general. Después yo creo que intervienen ahí fenómenos de cesarismo y de transformismo. Son dispositivos de la revolución pasiva. Entonces hay que ver el transformismo como vació los movimientos sociales, digamos, de sus grupos dirigentes, que tanto esos grupos dirigentes lograron instalarse en el ámbito estatal, institucional, o sea, se colocaron, digamos, en otro lugar, más que cambiar de horizonte de clase, que sí lo cambiaron, también cambiaron de función, desde fungir como activadores del movimiento social, fungen como desactivadores en claves nuevamente de políticas sociales. Entonces hay un pasaje funcional, ese es el transformismo que es una clave para ver cómo se implementa la revolución pasiva. Después otro dispositivo es el cesarismo. El cesarismo es la figura caudillista, el carisma. Ahí hubo recambios, caudillismos que se va recambiando, lulismo, Dilma. Esa es una variable que también afectó en algún momento delicada, porque el caudillismo también tiene sus propios ciclos digamos, de estabilidad, de popularidad. Entonces, bueno, creo que sobre el tema del caudillismo, el pasaje de Chávez a Maduro es particularmente sensible, lo de Lula es notable, el momento de Mújica, yo creo que con el pasaje a Tabaré Vázquez también posiblemente vaya a cambiar el clima, y no solo es el clima de las commodities y de las políticas económicas, también es un clima respecto a lo que puede provocar un liderazgo en términos de una configuración que pretende ser progresista. Y aquí viene un elemento que yo creo que es crucial. Yo en algunos artículos ya detecté desde 2011 a 2013 un punto de inflexión en esos gobiernos. En una composición que siempre redando con categorías gramsciana, yo ubico entre la relación entre progresivo y regresivo. Gramsci decía que había cesarismos progresivos y regresivos. Yo, un poco agarrando esa distinción, creo que hay revoluciones pasivas, progresivas y regresivas. Y progresivo y regresivo quiere decir que cada una tiene elementos progresivos y regresivos en su seno, y uno predomina sobre el otro. Entonces, lo que creo que pasó es que las tendencias regresivas anidadas en las revoluciones pasivas progresistas fueron tomando el relevo. Claro, el cambio del ciclo económico fue crucial para que eso sucediera, pero también las alianzas, bloques políticos, liderazgos, recurso a la represión, a la criminalización, a la judicialización. O sea, yo creo que hubo un creciente aumento de rasgos regresivos, es decir, de ser revoluciones pasivas tendencialmente progresivas, diría Gramsci, los elementos regresivos fueron ir aflorando. Esto ya es un síntoma de pérdida de hegemonía. O sea, ¿por qué aumentan los rasgos regresivos? Porque se perdió esa hegemonía que los cubría a la derecha y a la izquierda. Y de hecho, lo que aumentaron eran conflictualidad a su izquierda, tanto resistencia al extractivismo como aumento de frentes de izquierda, que fuera el FIT en Argentina, las experiencias, digamos, de ciertas coaliciones en Ecuador, movilizaciones en Ecuador, no tanto en Venezuela, no tanto en Uruguay, pero en 2013 las experiencias de junio en la calle en Brasil. O sea, hay ciertos brotes a la izquierda y sin duda unas derechas que después de haber estado en la lona se reactivan. Entonces, bueno, ahí hay un claro pasaje de crisis de hegemonía. Más allá de que se caigan los gobiernos, que después se cayeron. Yo hablaba de fin de la hegemonía progresista y de la emergencia de rasgos regresivos. Creo que esas fueron dos variables que marcaron cierta pauta. Y también de cierta pérdida de brilla del elemento carismático, de esos elementos carismáticos concretos que eran parte de ese caudillismo, cesarismo. Entonces, bueno, creo que esos son elementos o claves de lectura. Y el transformismo ya operó además su efecto de vaciamiento del movimiento popular en una nueva generación que se reactiva con nuevas demandas. Claro que no alcanza a ofrecer una alternativa de izquierda, no hay salida de izquierda del progresismo, eso es una lamentable constatación.
pero al mismo tiempo hay un desgaste que es un desgaste regresivo. Digo, las tendencias regresivas son las tendencias hacia la derecha que están tanto afuera como adentro de las alianzas que sostienen esos gobiernos. Entonces hay una derecha que empuja desde adentro y desde afuera. Entonces no hay que caer un poco en esa trampa discursiva, polarizante, simplificadora que usan los propios gobiernos progresistas, diciendo ahí está la derecha restauradora y aquí está, digamos, el polo. Digamos, uno visto así, sin duda, es peor la derecha restauradora. Pero ¿cómo olvidar tantos años, no solo de existencia de lógicas regresivas, sino ahora de que esas propias inercias o elementos regresivos están ganando fuerzas y marcaron el tinte y la configuración de los últimos años de los gobiernos progresistas. Entonces, bueno, esos son elementos que creo que sirven, o por lo menos agregan algo. No pretendo que esa sea la única lectura válida y que es alternativa a tantas otras lecturas, pero creo que agregan ciertos elementos y que echan cierta luz respecto a lo que estuvo aconteciendo. Bueno, o sea, algunas cuestiones conceptuales y categoriales ya las mencioné, entonces revolución pasiva, subalternidad, habría otras más, o sea, sin duda el tema de hegemonía, pero ese es como está muy instalado, no necesito defenderlo yo, digamos, el tema de intelectuales orgánicos. Ahora, insisto en otra cosa, digo, sobre eso no voy a extenderme mucho, porque según se podría extender mucho. Hay una cuestión no solo teórico-conceptual, hay una cuestión metodológica. O Gramsci tiene un pensamiento, tiene cierta forma de pensar las cosas, que creo que ahí hay una enseñanza que va más allá de la vigencia del concepto, de la vigencia del propio análisis que hace Gramsci, que es esa idea de siempre ver las contradicciones, nunca quedarse con los fenómenos, pensarlos en clave esencialista, en clave pura, siempre, o sea, ese pensamiento en la cárcel, que no era el pensamiento de la consigna política. Gramsci era un dirigente, cuando escribía consignas políticas se daba menos lujos de ir pensando sutilezas, contratendencias. Entonces, bueno, la gran enseñanza del Gramsci carcelario, de los cuadernos, es esa, es un pensamiento que es materialista histórico, pero al mismo tiempo, digamos, siempre busca las contratendencias, piensa a contrapelo, incluso el propio materialismo histórico, pensándolo desde la superestructura, desde las dimensiones culturales, políticas. Teoría de la política como con cierta autonomía relativa, con ciertos vericuetos propios. Entonces, bueno, creo que un pensamiento parte no conformista respecto a ciertas situaciones dadas. Entonces, creo que realmente es una sigue siendo un autor de referencia respecto de esa actitud intelectual, de esa actitud respecto al conocimiento, de esa crítica de más siempre militante, pero un poco despiadada, ¿no? Decía esa frase, esa es una frase que siempre me ha inspirado mucho, que la verdad es revolucionaria, ¿no? O sea, que no había que ocultarle nada a la clase obrera. O sea, como es duro, es una frase dura, porque decir la verdad es siempre revolucionaria, es que siempre y solo la verdad, o sea, que no hay que acomodarse el análisis de las situaciones en clave incluso política, no solo en clave de cierta, digamos, no digo objetividad o cierta postura intelectual, no es solo una distancia intelectual que invita a la verdad, sino que la verdad, o buscar siempre, digamos, yo diría la crítica y la autocrítica, es algo consustancial de todo proceso político que valga la pena ser vivido y que tenga validez histórica. Porque digamos como que la mentira, adaptarse, acomodarse a las cosas siempre tiene un costo, y no solo es un costo, digamos, de honestidad, no es solo una cuestión ética, valorativa, es un costo político. Entonces ahí creo que esa es una cosa muy, muy fuerte, porque sabemos todos quién no ha caído en la tentación de acomodar las cosas por razones políticas, que entonces hoy en día vale la pena omitir cierto aspecto, no ser tan enfático en otro. Siempre está permanentemente presente esa tentación. Entonces yo creo, y creo que incluso es válido a veces en ciertos lugares políticos hacer ciertos acomodos, pero siempre tiene que haber una parte de un movimiento, una parte de un partido que no sea irreductible respecto a esa cuestión. Y creo que, bueno, creo que Gramsci además es una trayectoria personal, digamos, heroica. O sea, no cayó, digamos, no es ni estalinista ni trotskista, o sea, no cayó en ciertos sectarismos, cierto extremismo, no cayó en cierta, digamos, no fue preso, digamos, de los enredos del estalinismo. O sea, es una figura además que queda bastante limpia de todas las miserias que también atravesaron la historia del pensamiento marxista y de la tradición del movimiento socialista y comunista. Entonces, bueno, creo que es
que es una fuente de inspiración, sin duda lo ha sido para mí, y lo está haciendo con lecturas muy diversas. O sea, Gramsci también es un Gramsci estirado de un lado o de otro, hay lecturas muy postmodernas, muy socialdemócratas, pero también hay una lectura, digamos, de recuperación de un pensamiento marxista, que es un poco la que yo trato de sostener. Bueno, yo creo que, digamos, hay distintas formas de pensar la militancia. Entonces, sobre el lugar de cierta militancia en donde hay una fuerte componente intelectual, y algo dije en relación con Gramsci. Me voy a referir más aquí a una militancia que también implique involucrarse directamente con experiencias de lucha. Lo digo porque es obvio que yo personalmente tengo una militancia muy marcada en el terreno intelectual, pero no desdeño cierto acercamiento con experiencias más concretas, pero digamos el punto desde donde puedo contribuir más y siento que aporto más es el punto de la dimensión intelectual, pero digamos ya con Gramsci sal de ese punto. Creo que la cuestión respecto a una militancia más activa, participativa, más concreta, se mueve entre, o sea, por lo menos se tiene que resolver en términos de cuáles son las expectativas que uno coloca en eso, en términos no solo de las expectativas, en términos de satisfactorios inmediatos, de experiencias vivenciales, colectivas, grupales, sino un poco qué se está esperando, cómo se está esperando cambiar el mundo, cómo se piensa y se entiende que el mundo puede cambiar. O sea, en el fondo no deja de ser ahí, de anidar ahí la cuestión crucial, o sea, la transformación. Uno milita porque piensa transformar, se transforma a uno mismo, digamos, es una parte, pero transformar también la realidad que lo rodea. ¿Por qué digo eso? Porque es claro que hubo generaciones anteriores que apostaron a esa transformación en términos de que pensaban realmente vivir la revolución, protagonizar la revolución y transformar radicalmente el mundo. Esa era la clave de activación militante y era el referente que les justificaba y sostenía su militancia. Yo creo que hay que pensar la militancia en el ocaso, o por lo menos en la puesta en discusión de ese paradigma. Y entonces hay que repensarla. Lo cual no quiere, pero siempre en función de la transformación del mundo, pero no de la transformación revolucionaria del mundo, pensando la revolución como un acontecimiento desestabilizador, que no quiero decir que no haya revoluciones, yo creo que las va a haber, pero sabemos que esas revoluciones no son exactamente lo que habíamos pensado que eran, o sea, no van a ser esos momentos culminantes y terminales, o sea, ese yo creo que es algo realmente paradigmático que se quiebra en el imaginario militante. O sea, hoy en día un imaginario militante que se nutre de la reflexión crítica sobre las experiencias revolucionarias del siglo XX se tiene que mover entre dos disyuntivas. Pensar el acontecimiento revolucionario, pero como el inicio de otra etapa, de otro proceso de lucha, que se emprende, que inicia con la revolución. O sea, que no culmina con la revolución. La revolución es un momento, y es un momento incluso extraordinario, que quién sabe quiénes vivirán y quiénes no. Y ese es el segundo aspecto, que la mayoría tiene que pensar que incluso la lucha y la militancia se da sin el horizonte revolucionario como posibilidad histórica. O sea, la posibilidad existe, pero puede no darse. Y antes había certeza que se daba y había certeza que ese era un punto de llegada y no un punto de llegada y de partida. Entonces yo creo que esos dos variables son las variables sobre las cuales tenemos que regir otras formas de pensar una militancia que después puede ser vivida de forma muy similar. Siento que la experiencia militante después no es que la experiencia, quiero decir, la vida cotidiana, lo que arroja en términos de deseos, de vivencia, pero pensando que la derrota está siempre a la vuelta de la esquina, pensando que las inercias son muy fuertes, que revertir la correlación de fuerza es un problema lento y difícil, que no estamos en un momento histórico particularmente favorable, pensando que vale la pena luchar, pero muchas veces esas luchas son acumulaciones, diría Gramsci, moleculares, que no se aprecian y no se pueden disfrutar como grandes transformaciones del panorama político. O sea, toda una serie de, digamos, de matices que yo creo que son matices que hay que procesar, que si logramos procesar vamos a poder configurar unas generaciones militantes mucho más sólidas, mucho más capaces de resistir y de reproducirse a pesar de que no se tengan, de que realmente no se cumpla el deseo de la revolución transformadora inmediata, pero al mismo tiempo no tenerlo ahí hace más difícil sedimentar esa militancia, porque ¿dónde se construyeron las grandes oleadas de militancia? A la sombra de la hipótesis de la revolución rusa, de la revolución cubana, o sea, detrás
del justo de ver encarnada una hipótesis de revolución pensada como punto culminante. Sin eso, la pregunta es, ¿seremos capaces de construir generaciones de militantes antisistémicos, revolucionarios, con distintas características, pero más duros, digamos, más difíciles de desmantelar, de caer en la decepción, en la frustración, o sea, construidos más bien en las dificultades de las luchas cotidianas de nuestros días, del saber que la revolución es un episodio eventual y que además es un episodio incluso transitorio respecto al proceso de transformación y al movimiento emancipatorio como un movimiento de mediana a larga duración. Entonces, bueno, sé que eso no responde a la pregunta del qué hacer, responde a la pregunta de las condiciones cambiantes o modificadas sobre el cual se puede repensar un qué hacer, que por otro lado, repito, no pienso que sea radicalmente distinto. Sí hay todo un debate sobre si nos reunimos, si las formas de lucha, si las formas en red, si la horizontalidad. O sea, no me quiero meter a eso, siento que eso es un debate instalado sobre el cual pues, yo tengo mis opiniones, pero no, o sea, prefiero como reflexionarlo en términos de cambios epocales y de configuración de nuevas generaciones de militancia, de nuevas experiencias antagonistas, de cómo se vive la experiencia de la insubordinación, de cómo se piensan la autodeterminación en ese contexto. Es un contexto muy desfavorable. Estoy hablando de algo que no solo, digamos, algo que no es, a diferencia de lo que me preguntaron anteriormente, es un tema sobre no tengo estudios específicos. He pensado un poco sobre la generación en México de los últimos años y estoy trabajando sobre eso. Les podré decir algo más preciso más adelante. Pero es algo que me viene también de una experiencia generacional. Yo creo que es una generación de transición, pero que ya vive y experimenta la entrada a la experiencia de la militancia política en esas condiciones. O sea, yo cumplía 18 años en 89. Entonces, para mí, entrar y inscribirme a un partido comunista en el 89 significaba pensarlo de otra manera. O sea, entonces, lo digo porque y creo que de ahí para adelante las cosas se piensan de otra manera y aun cuando en América Latina hubo ciertos destellos, ciertos momentos de entusiasmo y de creer que algunas cosas, pero creo que de cualquier manera es una nueva época de configuración de horizontes militantes y creo que hay que repensarlo así, tanto a nivel de estudios, estoy empezando a estudiar eso en clave de la generación mexicana, o sea, formas de politización antagonista en esos nuevos contextos, y tengo una experiencia personal. Pero a diferencia de las otras cosas, les contesté más sobre algo que ya tengo más o menos pensado o trabajado, analizado. Aquí estoy improvisando un poquito más, lo quiero dejar constancia.